repasar. Entonces, la primera clase es el método científico y el campo de estudio de la biología. Como recuerdan la primera clase que vimos, ¿en qué campo se ubicaba la biología, verdad? En ese caso teníamos dos ciencias, que una era las ciencias fácticas y otra eran las ciencias formales. Pero la biología se ubicaba en las ciencias fácticas, porque en las ciencias formales, en este caso, la que no nos interesa, solamente se estudiaban ciencias que no podíamos tocar, ciencias abstractas, como son la matemática, la lógica. En cambio, la biología son ciencias con las cuales podemos ver, podemos tocar, ¿verdad? Entonces, la biología se encuentra en las ciencias fácticas o ciencias reales. Recuerden estos dos nombres que puede ser una posible pregunta. Ciencias fácticas, que estudian las ciencias reales o objetos que podemos tocar, y las ciencias formales o abstractas, que son las ciencias que estudian los objetos que no podemos ver o tocar. Dentro de las ciencias fácticas se dividen en dos grupos, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Por su propio nombre podemos identificar dónde se encuentra la biología, ¿verdad? En las ciencias naturales. En las ciencias sociales o culturales se encuentran otro tipo de ciencias, que son la psicología, la economía. ¿Y por qué sociales? Porque incluyen grupos de personas. Supongamos en la psicología estudia el comportamiento humano y cómo piensan, ¿verdad? La economía también estudia la acción o la ganadería, la ganancias de dinero y todo, pero lo que realiza el hombre. Igual la sociología, pero las ciencias naturales, y es ahí donde se encuentra la biología, se preocupa por la naturaleza, ya sean los seres vivos como las plantas, los animales, o también los objetos inanimados como son la tierra, el mar, ¿verdad? Entonces ahí se encuentra nuestro objetivo, la biología. Entonces recuerden eso, campos científicos se dividen en dos grupos, fácticas y formales. Las fácticas se dividen en dos grupos, naturales y sociales, y dentro de las naturales se divide biología, física y química. Entonces, luego de recordar eso, vamos a ir al método científico. Pero antes del método científico tenemos que definir qué es la biología. ¿Alguien recuerda qué es la biología? es la rama que estudia la ciencia del A ver, que levanten la mano. Pueden levantar su mano y yo les digo. Ya, Sofía Lata, a ver. Era lo que define a los seres vivos, que estudiaba a los seres vivos como las plantas, animales. Ajá, muy bien. La biología es la ciencia que estudia o que se ocupa, mejor dicho, de estudiar a los seres vivos. Entonces, esa es la biología. Muy bien. Oye, ya basta. Entonces, viendo esto, ¿qué es la definición de la biología? Nosotros no vamos a participar. A ver, chicos, solamente hablan cuando van a participar para evitar la interferencia, ¿ya? Ya. Continuemos. Ya, luego teníamos el método científico, ¿recuerdan? Y les puse un ejemplo también de cómo podíamos identificar cómo el método científico estaba presente en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Les puse un ejemplo, ¿recuerdan? De la tostadora malograda y cómo podíamos comprobar. Entonces, ¿quién recuerda el primer punto del método científico? ¿Qué hacíamos primero frente a un fenómeno? A ver, Sofía Lata. Observación. Ya. El segundo. Luego, primero observar un fenómeno, luego, ¿qué hacíamos? Otro participante. Hipótesis. A ver, Meiner Curo. La hipótesis, Miss. Ajá, muy bien. Luego de observar, nos preguntamos qué está pasando, cuál es el fenómeno y planteamos una hipótesis. Muy bien. El tercero, a ver, otra persona. Yo. Tú, levanta la mano. Eiber Simón, a ver. Yeah. ¿Experimentos? Ajá, muy bien, experimentación. Entonces, luego de plantear la hipótesis, tenemos que probar esa hipótesis, si es verdad o no lo que nos estamos planteando. Entonces ya tenemos la observación, hipótesis y experimentación. A ver, otra persona. Conclusión. A ver, alguien que levante su mano. Rocío Roque. Experimentación. Ajá. Ya dijimos la observación, hipótesis y experimentación. La última, ¿recuerdan cuál es? A ver, Conclusión. Ajá, muy bien, conclusión.
Entonces, luego de ese, aquí está. Primero obtenemos la observación, ¿verdad? La observación del fenómeno. Luego planteamos una hipótesis o una explicación de lo que es lo que posiblemente esté pasando. Luego obtenemos la experimentación, que es replantearnos o probar todas las hipótesis que podríamos tener. Y finalmente damos una conclusión que puede o no explicar lo que estamos observando. Si no explicaba, recuerdan, regresábamos otra vez a la hipótesis y planteábamos otra hipótesis, hasta que cuando llegamos a la conclusión explique el fenómeno que estamos observando. Entonces, muy bien, recordaron los 4 pasos: observación, hipótesis, experimentación y conclusiones. Y siempre en ese orden. No olviden el orden. Entonces, ya. Luego vimos los campos de estudio de la biología. Ahora vamos a ver si recuerdan. Teníamos, según el tipo de organismo estudiado, que podría ser zoología, que se encarga de los animales, de estudiar a los animales, y la botánica, que se encargaba de estudiar a las plantas, ¿recuerdan? Entonces, en este caso, según el organismo estudiado, que vendría a ser los animales, y de eso se encarga la zoología, se dividía en 5 campos principales. Son más campos, pero son 5 campos principales. A ver, acá están en desorden. Acá los tengo en orden. Entomología, ictiología, herpetología, mastozoología, antropología. Y ahora, por el otro lado, mamíferos, reptiles, insectos, características del hombre y peces. A ver, vamos a unir. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien recuerda qué estudia la entomología? Miss, yo, los insectos. A ver, primero a ver, con la mano. Cintia, Paola. Cintia Correa. Miss, es Luis. Ajá. Cintia Correa, ahí veo levantando la mano a Cintia Correa. Miss, es Luis. Acá. Ya. A ver, tu mano. A ver, ¿cuál es en la entomología? ¿Qué estudia la entomología? O cualquiera de estos 3, ictiología, herpetología, mastozoología, antropología. Miss, ¿Entomología son los mamíferos? No. Miss, yo. A ver, otro entonces. Yadira Sarmientos. Vamos a Estudian esperar. los insectos. A ver, Claro. chicos. ¿Qué es eso? Aquí Traten dice de no marcar, por favor. animales, dice, Chicos, traten de no a marcar. los animales. Ya. No, nada más dice, ¿qué es lo que estudia esto? ¿Qué es lo que...? Ya, gracias. A ver, chicos, traten de no marcar. Están Ya, marcando. entonces otro Meiner Kuro. ¿Otro miner? Solo hay uno, Miss. Miss, solo hay uno, Miss. ¿Por qué hizo otro miner curo? Otro No, Meiner la otra Kuro. pregunta. A ver, chicos, ¿pueden dejar de, por favor, de marcar? Miss, ese es aburrido. ¿Quién está marcando? La pregunta estaba levantando la mano y no me... Miner, creo que te están confundiendo A con ver, Miner ya, Junior. Eiber Simón, entomología, para tomar la participación, si no yo voy a tener que marcar los órganos. Ver. Ya, entomología, para los que ya participaron, ya tienen su participación, no se preocupen, pero estoy preguntando por los que no tienen todavía. A ver, entomología, para los que no recuerdan, es el estudio de los insectos. ¿Insecto? Sí, los insectos. Todo Y bien. recordábamos los insectos porque, por ejemplo, para insectos sabemos que lleva una T, y entomología también lleva una T, a diferencia de otros. Ahora, ictiología. Ictiología se recuerda porque presenta una C. ¿Quién de los Mi animales? ictiología estudia los peces. Ajá, muy bien. Peces, Miss, Ictiología peces. estudia los peces. Sí, La herpetología la antropología estudian los reptiles. Los reptiles, Miss, los reptiles. Ajá, porque decíamos los reptiles, la R y la P. Del hombre. Estos son Mamíferos. características del Del hombre, Miss. Ajá, muy bien. Entonces, mastozoología son los mamíferos. Ahí ya lo Y marcaron. antropología. Y antropología los... A ver, chicos, dejen de marcar porque igual yo voy a tener que marcarlo para que quede en la diapositiva. Si ustedes lo hacen, no se va a quedar guardado. Así que dejen de marcar.
En la computadora me sale quiénes están marcando y yo estoy apuntando. Esas personas van a tener puntos menos. Por interferir en la clase. Pobres. Yo no Ya, sé cómo entonces, hacen eso. la mastolozoología, como ya mencionaron algunos, estudian los mamíferos y lo podemos deducir, y eso tienen que recordar para las preguntas que quizás les van a venir. Mastozoología, tenemos la palabra cama, Características. y es igual que mamíferos, comienza con ma, ¿verdad? Entonces recuerden eso, ¿no? Y antropología, bueno, eso casi todo el mundo lo sabe. Antro de que significa hombre, El que estudia las estudia las características características del del hombre. humano. Ya, entonces, una vez que ya tenemos las características de qué estudia cada campo de la zoología, también tenemos el campo de la botánica, que estudia las plantas. Dentro de ellos tenemos la botánica criptogámica y la botánica fanerogámica. ¿Alguien recuerda cuál era el que presentaba o estudiaba las plantas con flores y cuál estudiaba las plantas sin flores? A ver, Yamis. ahí Es la veo botánica criptónica. con la mano a Luis Jairo. Criptogámica. Luis Jairo, a ver, Luis Guamán. puedes hablar. ¿En qué botánica criptogámica o fanerogámica estudiaba plantas con flores o plantas sin flores? ¿Alguien Miss, recuerda? esa botánica criptogámica. Ya, la botánica criptogámica. La ¿qué botánica estudiaba? sin flores es la fanerogámica. No, ya. Las plantas sin flores era la botánica criptogámica. Y la botánica fanerogámica era las plantas con flores. Una forma que pueden recordar es que la botánica criptogámica es, por ejemplo, la fanerogámica comienza con F, ¿verdad? Lo siento. Entonces, así pueden relacionar que ella estudia las flores. En cambio, la botánica criptogámica no tiene una F, ¿verdad? Entonces, así podemos recordar que estudia las plantas sin flores. Entonces, esa es una forma que pueden recordar, ¿verdad? Ya, ahora las plantas sin flores también se dividen en 3 grupos. Eso tienen que recordar, la criptogámica y la fanerogámica. No olviden que la fanerogámica estudia las plantas con flores y la criptogámica las plantas sin flores. Luego, de entre las plantas sin flores, que no presentan flores, teníamos a la ficología, la briología y la pteridología. Una forma que también pueden recordar es que, por ejemplo, para ficología o briología, que es lo que menos se recuerda, es menos conocida, la briología estudia los musgos. Sí. A esta sí tienen que recordar porque no hay una memotecnia. En la pteridología, en este caso, estudian los helechos. Y por último, la ficología, las algas. Y como pueden darse cuenta, acá tenemos los helechos, las algas y musgos, que son plantas que ya habían visto en las clases anteriores, ¿recuerdan? Les había puesto imágenes, eran plantas que no presentaban flores. Sí. Entonces, por eso se encuentran en este grupo de la botánica criptogámica. Entonces, para estos dos casos, las preguntas pueden venir del tipo de identificar cuál es el campo de estudio de ese tema. Luego, en la clase 2 vimos las características de los seres vivos. Sí, eso me gusta. En la característica de los seres vivos presentamos 7 principales, básicamente, y nosotros lo vimos uno por uno con ejemplo de cada uno, ¿verdad? Para que no se nos olvidara. La primera característica que vimos era el movimiento. Y esta era una característica básica de todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque algo que podemos identificar como ser vivo debería tener movimiento. O sea, en los animales lo podemos observar, pero ¿cómo sabemos que una planta también es un ser vivo? Si no se mueve o no se desplaza, ¿verdad? Pero lo dijimos que sí presentaba movimiento porque lo presentaba en las raíces, ¿verdad? Entonces sí era un tipo de movimiento que no era desplazamiento, de moverse de un lugar a otro, pero sí presentaba movimiento. Entonces, el movimiento comprende los movimientos dentro del organismo, o sea, puede ser dentro del organismo como también fuera del organismo. Luego, el segundo ejemplo que vimos, o la segunda característica de los seres vivos, era la irritabilidad, que era básicamente la capacidad de responder frente a estímulos.
Y ahí el ejemplo que les puse era el de los girasoles, ¿se recuerdan? Frente al estímulo del sol, que podrían estar a la derecha o a la izquierda, el girasol movía la cabeza, la parte principal de su cabeza, hacia la dirección del sol. Entonces, en este caso, el estímulo era el sol y el movimiento era la respuesta. Entonces, ese era un ejemplo de irritabilidad. Otro ejemplo de irritabilidad que les puse fue de la dilatación de las pupilas. ¿Recuerdan? Frente al estímulo de luz, ya sea una intensidad baja o alta, las pupilas se dilataban o se contraían. La tercera característica que vimos, ¿recuerdan? Era el crecimiento. Ajá. Es la capacidad básicamente de los seres vivos para aumentar de tamaño y volumen. Y ahí les expliqué la diferencia. Un ejemplo de, en este caso, de aumentar el volumen, o el tamaño en este caso, eran los músculos, ¿recuerdan? De una persona que era delgada y los músculos de una persona que era más gruesa. Entonces, ahí no aumentaban el número celular. Ustedes podrían decir, hay más números de células, por eso se ve más grande. No, en ese caso las células adquirieron un mayor tamaño. Pero otro ejemplo de volumen en este caso era en la división celular, como a partir de una célula podíamos obtener 2 células, 4 células, ¿verdad? Entonces, en ese ejemplo, en ese caso, ahí teníamos dos ejemplos, ya sea el de la masa muscular o el de la división celular, que también ambos son un tipo de crecimiento. Luego teníamos la adaptación, ¿recuerdan? Que les dije el ejemplo, por ejemplo, de las personas que viven en Chimbote, ellos están expuestos a altas temperaturas y en un corto periodo de tiempo se tuvieron que adaptar a esas condiciones, ¿verdad? Entonces, recuerden esas características, y la siguiente era la reproducción. Habían de dos tipos, la reproducción sexual y asexual. Y por último teníamos el metabolismo. Ajá, que era el metabolismo, ya podría ser la fotosíntesis, la glucólisis. Y habían dos tipos, el catabolismo y el anabolismo. Y la organización específica, que es básicamente el tercer tema, ¿recuerdan? De los niveles de organización. Sí. Entonces, hasta ahorita ya vamos 2 temas y es básicamente un resumen de lo que tienen que recordar para el test que van a responder en mañana, ¿verdad? Sí. Ya, este es un resumen que les dejé de cada característica en un cuadro para que sea nada más fácil. ¿Mis todos tengo que copiar? No, esta clase es un repaso para el test de... Esta clase ya está en las clases anteriores. Pero Ya estoy haciendo un pensé repaso que para iba que recuerden Solo se va a tener para el test que van a tomar. estudiar Entonces, esa clase. por último, era la clase 3, ¿recuerdan? De los niveles de organización. Y esta era de las características de los seres vivos. Habíamos visto 6 características y la última era la organización específica, que quiere decir que todos los seres vivos, todos, se organizan en niveles. Ya sea desde una pequeña unidad que es el átomo, como vimos, hasta un nivel de organización mayor que pueden ser las poblaciones, comunidades, ¿recuerdan? Entonces, la organización específica, todo ser vivo debe presentar esta organización. Esto es importante, niveles de organización. Y eso es lo que vimos en la última clase. ¿Recuerdan que les puse el ejemplo de lobos marinos? Como desde el átomo de hidrógeno, un átomo pequeño, llegamos a formar poblaciones de lobos marinos, comunidades, ecosistemas. Entonces, ¿pero alguien recuerda el primer nivel? A ver, pueden levantar sus manos. Ahí veo con Eiber Simón. Eiber. ¿Sí, Miss? A ver, veo que estás levantando la mano. ¿Recuerdas el primer nivel de organización? A ver. Si estábamos hablando de un átomo de hidrógeno, que era la mínima unidad del nivel de organización, ¿qué nivel sería? A ver, ¿alguien recuerda? Otro, Sofía Lata. No me recuerdo. Si no me equivoco, era atómico, después molecular. Ajá. Muy bien, era el nivel atómico, porque ahí hablábamos, la unidad mínima, por ejemplo, ahí les puse un átomo de hidrógeno, ¿recuerdan? Entonces, ya, teníamos un átomo de hidrógeno, luego teníamos varios átomos, ya podría ser un átomo de carbono, oxígeno, y los uníamos. Ahora, ¿qué nivel sería? Ya no es un átomo, ahora son varios átomos. Ese es otro nivel. ¿Qué nivel da? ¿Alguien recuerda? Molecular.
Levanten la mano. Molecular. Sofía Esto Lata. acabo de decirlo. Molecular. En el nivel molecular ya tenemos la unión de varios átomos. En este caso, por ejemplo, si teníamos un átomo de hidrógeno al inicio, en el primer nivel, en el molecular tenemos un átomo, un aminoácido les puse. Y el aminoácido estaba compuesto por un carbono, un oxígeno, 2 oxígenos y un hidrógeno, y un compuesto R. Entonces ya eran varios átomos que van a formar una molécula, en este caso era un aminoácido. Luego de juntar varios aminoácidos que eran una molécula, ¿qué grupo daba? ¿Alguien recuerda? Se parece a este nombre molecular, solo que está agregado otro prefijo. A ver, levanten la mano para que recuerda. A ver, Rocío Roque, ¿recuerdas? Lo hago, pero... Moléculo. Macromolecular. Ajá. Wow. Macromolecular. Macromolecular. Sí, entonces macromolecular era el nivel, por ejemplo, si en molecular teníamos ya el aminoácido, varios aminoácidos van a formar una proteína. Entonces, en el macromolecular ya es un compuesto más grande, en este caso ya es una proteína. Luego de macromolecular, ¿alguien recuerda? Por ejemplo, teníamos ahí en el ejemplo un núcleo. ¿El núcleo qué es? Ajá, algo por ahí. Organular, ajá, muy bien. Sí. El organular. Muy bien, chicos, sí recuerdo. Entonces, estos 4 primeros niveles, atómico, molecular, macromolecular y organular, es del nivel subcelular, ¿recuerdan? Estos 4. Ya luego del nivel subcelular obteníamos un nivel superior. ¿Alguien recuerda cuál era? Celular. Ajá, Celular. muy bien, un nivel celular. Luego de celular obteníamos varias células, en este caso el ejemplo que les puse era la célula de la neurona, ¿recuerdan? Teníamos varias neuronas, luego ¿qué obteníamos? ¿Cuál era el siguiente nivel? Tisular. Ajá, el ¿Quién tisular, empezó era nada los más a tejidos, ¿verdad? O sea, la unión de varias células neuronales daba tejido, ¿verdad? Y entonces la unión de varios tejidos, ¿qué nivel daba? ¿Alguien recuerda la unión de varios tejidos? Eiber, Simón, a ver, estás levantando tu mano, ¿recuerdas? Organológico. Miss, ¿por qué No, uno anterior. Ah, no, sí está bien. Muy bien. Sí es organológico. La unión de varios tejidos da a formar un órgano. En este caso, el ejemplo que les puse, ¿recuerdan? Era el cerebro, ¿verdad? No. La unión de varios tejidos daba en este caso el órgano del cerebro. Eres uno de los órganos, pero el organológico significan los órganos. Y es el nivel de los órganos. Pueden ser varios órganos. Y la unión de todos los órganos, o sea, estamos hablando del hígado, del corazón, del cerebro, la unión de todos esos órganos, ¿qué nivel de organización? Sistémico. Ajá, muy bien, el sistémico. Ya incluye el sistema esquelético, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, ¿verdad? Todos los sistemas. Y en el ejemplo que les puse era el sistema esquelético del lobo marino, ¿verdad? Entonces, luego la unión de todos los sistemas, ¿qué nivel me da? Individual. Ajá, muy bien, el individuo. En el individuo ya les puse el ejemplo del lobo marino, es solito, ¿no? Porque estamos hablando de individuo, de uno solo. Pero ahora si queremos hablar de varios individuos, pero de la misma especie. Población. Ajá, muy bien, recuerdan, población siempre son un conjunto de individuos, pero de la misma especie, o sea, todos son lobos marinos, siempre son de la misma especie. Pero ahora yo quiero hablar de un espacio donde hay lobos marinos, pero también hay otra población. Comunidad. En comunidad ya estamos hablando de varias poblaciones de la misma especie. Ya puede ser una población de lobos marinos, puede ser una población de algas, ¿recuerdan? Entonces, luego de comunidad, ahora quiero hablar del espacio. Ecosistema, si no me equivoco. Muy bien. El ecosistema ya básicamente el grupo de comunidades, ya sea que estén presentes en poblaciones de peces, poblaciones de algas marinas. El ecosistema ya está incluyendo el espacio, en este caso va a ser el hábitat marino, ¿verdad? Luego del ecosistema que obtenemos, ¿recuerdan? Biosfera. Ajá, muy bien. La biosfera que incluía 3 niveles básicamente, ¿recuerdan? La atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Y luego de la ecosfera, ¿recuerdan? Bueno, ya lo dije. Ecosfera. El último era la ecosfera. Y la ecosfera es el máximo nivel que ya incluía a toda la Tierra, ¿verdad? Ese es el máximo nivel de organización. Entonces recuerden siempre en ese orden, ¿ya? Los niveles de organización se basan desde el mínimo, que es el atómico, hasta el máximo, que es la ecosfera. Entonces, si recuerdan en ese orden, con el ejemplo que les di, no se van a olvidar para cuando van a responder las preguntas.
Entonces, una forma que pueden recordar, por ejemplo, si ustedes no recuerdan luego del organológico qué nivel de organización sigue, sistémico, pueden comenzar desde el inicio. Ustedes recuerdan, ya, es atómico, molecular, macromolecular, granular, y ese es el nivel subcelular. Entonces luego recordaba el celular, tisular, organológico, y recién recuerdan el sistémico. Entonces, normal pueden recordar desde el primero para, si es que no, por ejemplo, luego del sistémico no se acuerdan que sigue el individual. ¿Me crees? O sea, siempre tienen que recordar con un ejemplo, en este caso el ejemplo de los lobos Creo. marinos, para que se les haga más fácil. Voy a ver. Ya, chicos, entonces, En participar.